le encanta lo que hace. Y yo creo que eso para todo tipo de trabajo es una cosa fundamental, ¿no? Porque si no nos gusta, ¿para qué estamos? Se da cuenta que a veces hay que tener un poco de mano derecha a la hora de decir las cosas para que sean más efectivas. Ese tipo de personas que, como dice el dicho, al mal tiempo, buena cara. Ella ve un error como una oportunidad de aprender, acepta las críticas de una forma constructiva y es una persona que a la hora de trabajar es muy fácil de colaborar con ella. Es una persona trabajadora, comprometida con lo que hace, cree aquello en lo que hace y a la hora de montar con ella un proyecto sabes que se puede llevar a cabo porque ella siempre va a estar ahí al pie del cañón para que ese proyecto salga adelante. Además, su capacidad de liderazgo le permite trabajar y liderar e innovar proyectos. Además, creo que tiene una capacidad innata, ¿no? Un optimismo que lo sabe transmitir muy bien a las personas que le rodean. En cualquier cargo que asume, a la hora de trabajar también en equipo, es una persona, como decía, que trabaja como una hormiga, muy poco a poco, no parece perceptible, pero luego a la hora de la verdad sí que se ve el resultado. Y vamos, yo personalmente sí que la recomendaría para que cualquier función profesional que tenga que ver con el trato humano. Te va a hacer aprender una serie de valores que la sociedad en la que vivimos, que muchas veces a nivel profesional destacaría los aspectos que me han ayudado mucho a trabajar en equipo, a ser bastante más flexible y poder adaptarme a cualquier situación, cosa que eso pues no te lo enseñan, lo tienes que ir aprendiendo poco a poco, no es una cosa que lleguen, te den un manual y sepas cómo hacerlo. Yo creo que gano muchas aptitudes porque a lo mejor más adelante o de aquí unos años poder estar a cargo de ciertos equipos, de personas, saber tratarlas mejor, no solo de manera óptima o de manera más efectiva, sino de manera más humana y mejor. A lo largo de toda mi experiencia he aprendido que hay que saber organizarse, planificarse, saber trabajar en equipo poniéndome en el lugar de los demás y gestionando mis propias emociones. También me ha enseñado a optimizar al máximo el tiempo de una forma comprometida, pero sobre todo yo creo que para lo que más me ha servido ha sido para conocer y tratar a las personas, siempre con alegría, siempre con optimismo y con una sonrisa. Hoy en día me considero una persona que sabe transmitir, que sabe expresar con palabras lo que piensa y lo que quiere hacer. Y yo creo que esto se lo debo en gran parte a esta experiencia, ¿no? Muy buenas. No oigo a Antonio.
Ahora. Ahora, perfecto. Como decía, buenos días, bienvenidos a este webinar que ha organizado la red Participe Plus en colaboración con ATJ Dinamia y los diferentes ayuntamientos que forman esta red, junto a la red Reconoce, que bueno, desde nuestro descubrimiento de lo que posibilita a los jóvenes de nuestro territorio, pues le hemos visto las posibilidades y qué mejor que nos lo cuenten en primera persona, en este caso, pues gracias a Anabel Rueda. Perfecto. Perfecto. Pues cuando quiera, Anabel. Pues nada, iba a comentar un poco el proyecto y sobre todo agradecer esta oportunidad que nos dais, porque es muy interesante contar con el apoyo de las administraciones locales, porque al final es la manera en la que se materializan todos los proyectos, porque sois los que los ejecutáis. Entonces, si os parece, voy a poner una presentación con la que... A ver... Eso es, perfecto. Con la que voy a ir dando paso a los comentarios que quiero hacer. Podéis además participar en el chat y sobre todo al final haremos una serie de preguntas para que un poco yo os pueda responder las dudas que os puedan surgir en cuanto al proyecto, la manera de realizarlo y demás, ¿vale? En ese sentido, pues volver a agradeceros un montón esta oportunidad y nada, comenzamos con la presentación del valor del voluntariado. Así os comentamos un poco las motivaciones que nos llevaron a realizar este proyecto y a poneros en situación, ¿vale? Habéis visto ya el vídeo que un poco resume la impresión que queremos transmitir sobre lo que hacemos, pero ahora lo vamos viendo, ¿vale? El voluntariado suma, ¿no? Cuando el proyecto comenzó, estábamos en una situación que ahora a lo mejor nos puede recordar, porque vamos a volver a atravesar una crisis, esperemos que sea pequeña, pero ya todos los datos nos avisan de que la juventud es la que más está sufriendo el desempleo, la desocupación y un poco en esa necesidad surgió. ¿Qué ocurre? Que las entidades de voluntariado, por ejemplo, entre sus fines no está el hecho de reconocer la empleabilidad o todo lo que se aprende en ese sentido, pero es un hecho. Al fin y al cabo, aunque realmente la gente cuando hace voluntariado, más del 50% te van a decir que lo hacen por una satisfacción, por ayudar a los demás, luego ves a lo mejor porque es una responsabilidad civil, una serie de cuestiones que jamás tienen que ver con uno mismo, no hay apenas una forma de hacer, pero sí que nosotros en 2013, cuando el paro juvenil superaba el 50%, no entendíamos qué pasaba. Si estos jóvenes que sacaban adelante la labor de nuestras organizaciones de voluntariado eran capaces de organizar equipos, de tener unas habilidades de liderazgo que te sacaban adelante cualquier cosa, organizativas, eran capaces de organizar eventos. Luego a nivel personal veías que eran personas muy flexibles, que enseguida se adaptaban a un equipo nuevo, a un grupo de chavales nuevo con el que iban a realizar un campamento, por ejemplo. No entendíamos por qué llegaban y había tanto desempleo. Entonces teníamos esa hipótesis, ¿no? La motivación de que la acción voluntaria no solo la hace uno para transformar el mundo, sino que también la hace para transformarse uno mismo, ¿no? Que entendemos que cada vez cuanto más voluntariado hacemos, más competentes nos volvemos, ¿no? Aprendemos cosas nuevas que nos sacan, ¿no?, de nuestra zona de confort, ¿no? Entendíamos que las personas voluntarias pues desarrollaban además de forma práctica una serie de habilidades, también conocimientos y sobre todo valores, porque al final en el voluntariado lo que más cuenta es la actitud, ¿no? En ese sentido es la teoría de las competencias, ¿no? Que cada competencia pues tiene una parte, una dimensión que tiene que ver con las destrezas, con el saber hacer, otra parte con lo que sabemos, con los conocimientos que tenemos sobre eso, y otra parte con el poder hacer, ¿no? Y el querer hacerlo, ¿no? Los valores, la actitud. Y sabíamos además por nuestra manera de enseñar en el ocio y tiempo libre educativo, pues que el aprendizaje práctico, hay varias teorías y nosotros sobre todo utilizábamos la de Cole, y el voluntariado en ese sentido te equipa, ¿no? te
te hace aprender una serie de competencias siempre de esa manera, a través de la experiencia, luego una reflexión y luego vuelves a poner en práctica. En ese sentido, las tres entidades que nos unimos, por eso siempre hablamos un poco del tipo de voluntariado de ocio y tiempo libre, pero porque las entidades que nos unimos para hacer este proyecto es a lo que nos dedicamos. Pero eso no quiere decir que el proyecto no sea posible de implantarlo en otro tipo de voluntariados. Pero un poco por contaros, ¿no? Pues nos unimos Scouts de España, los Scouts de España, Didania, que es la Federación de Entidades Cristianas de Tiempo Libre, y la Confederación Don Bosco de Centros Juveniles. Entonces, para que os hagáis una idea, más o menos entre las tres, unas 15.000 personas voluntarias y en su mayoría jóvenes son las que un poco por las que hicimos este proyecto, ¿no? ¿Qué objetivos perseguíamos? Pues básicamente estos tres. Poner en valor la experiencia de voluntariado, porque aunque también te sirve para la empleabilidad, desde siempre nosotros lo hacemos de esta manera por una cuestión de valores, de actitud. La experiencia de voluntariado es necesario reconocerla porque es un derecho, que así lo recoge la ley, pero también porque es bueno para el aprendizaje de cualquier persona. Es un elemento más de la educación no formal y merece la pena visibilizarlo y ponerlo en valor porque solo va a traer cosas buenas. Es una transformación de doble sentido, ¿no? Transforma la realidad a la vez que nos transforma como personas, nos hace crecer. Por otro lado, en el contexto aquel de crisis, veíamos necesario sensibilizar al tejido empresarial y a la sociedad en general sobre las competencias que se adquieren, sobre todo el aprendizaje informal y de educación no formal que se aprende en el voluntariado, porque también para los voluntarios es muy importante ser consciente, ¿no? Hacerte consciente de esas nuevas posibilidades que el voluntariado te hace más capaz, ¿no? A nivel personal y a nivel profesional. Por otro lado, mejorar la empleabilidad de la juventud, que eso ya como un objetivo final por la situación que se daba en ese momento. Entonces comenzamos a trabajar y hicimos 5 líneas con las que trabajamos. Hicimos un estudio, que ahora os daré algunos datos que son bastante interesantes porque casi todos los que hoy estáis aquí con nosotros y todas sois técnicos de juventud y trabajáis un poco por la juventud y entonces estos datos os pueden interesar, ¿vale? Luego, por otro lado, hicimos lo que es el sistema de acreditación, que es una aplicación informática, que es un poco el soporte de una serie de procesos que se pueden realizar para hacer la evaluación de esas competencias, de todo lo que se aprende en el voluntariado, ¿vale? Hicimos, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora es más de esta línea de actuación, que es la red de organizaciones Reconoce, o sea, un conjunto de personas que trabajamos en equipo pues para impulsar este reconocimiento de las competencias del voluntariado, poner en valor esta experiencia y atraer a otras personas para que esa red siga creciendo. Luego hacemos la campaña de sensibilización del sector empresarial, que no nos cuesta mucho. Es verdad que todavía podemos hacer mucho más y estamos un poco viendo la manera de cómo hacerlo más, cómo enriquecer el comportamiento, ¿no? o el aprovechamiento de las empresas dentro de la red. Y luego, por último, las mesas de diálogo con la administración y con las organizaciones juveniles, ¿no? y de voluntariado, que eso también lo tenemos pues bastante en auge. Por eso ahora os explicaré al final sobre todo cómo hace como administración para haceros Administración Reconoce y empezar a impulsar el proyecto. Sobre el estudio, aquí veis que tenemos un enlace que en cualquier momento podéis poner estudio.reconoce.org y podéis ver un poco todo lo que es el documento. Por resumirlo, ¿qué conseguimos con ese estudio que hicimos en 2014? Identificar la situación del voluntariado en relación al desempleo, en relación también a lo que aprendían, un poco destacar ese perfil de qué es lo que aprende la persona voluntaria y cómo. Y construimos el catálogo de competencias, que ahora pues voy a pasar a mostrar más. Son 12 competencias, transversales, es decir, para cualquier tipo de empleo, cualquier situación social en la que nos vemos envueltos, porque siempre hablamos de empleabilidad, ¿no? Lo bueno que es, yo qué sé, la comunicación interpersonal en el empleo, pero también lo es en tu vida familiar, en cualquier otro ámbito, en la universidad, cuando estás estudiando. Son competencias que siempre tenemos que poner en juego y por eso las empresas son las que más valoran, porque valen para todo y más en una economía como la nuestra,
terciarizada en la que toda esa interacción social es la que un poco lleva a cabo el movimiento laboral. En ese sentido son genéricas y son transferibles. Son por eso las competencias que más ejercitan y que cualquier entidad de voluntariado las pone en juego cuando sus personas que trabajan en la entidad están realizando sus actividades, sacando adelante las acciones, ya sea un voluntariado que es medioambiental, un voluntariado que pueda ser más de tipo sanitario. Son todas las que siempre se utilizan. ¿Por qué? Porque están en 3 grupos: organizativas, de comunicación y de autogestión. A nivel de empleabilidad, que es un poco lo que nos preocupaba en ese momento y ahora probablemente pasa a ser otro de los intereses que tengan a nivel social las personas, ¿por qué es importante el poner en el currículum el tema del voluntariado? Porque como os decía antes, una economía terciarizada, los servicios es donde la mayoría de las personas trabajamos. Entonces ya los empresarios o la propia administración le interesa que las personas que trabajen y que va a contratar pues tengan esas habilidades de autogestión, de comunicación, de organización, porque al final hay que tener esa orientación al cliente, al servicio, ¿no? para atender a los demás. Por otro lado, el desfase que suele existir o que últimamente se ha puesto de relieve con toda la cuestión de la globalización, de cómo ahora funciona el mundo con las comunicaciones a tiempo real, una serie de adaptaciones que nos hacen falta. Al final la educación formal tiene que invertir muchísimo esfuerzo en aportarnos los conocimientos necesarios técnicos para que podamos trabajar, y toda esta parte más social, más personal, aunque la trabajan, queda un poco relegada porque no hay tiempo para todo. Entonces, al final, el empresario siempre o la empresa necesita un poquito más de lo técnico, sino un poco, hay algún artículo que podemos encontrar que nos habla de cómo al final una persona la contratan por las competencias técnicas, pero se la despide por las competencias transversales, porque no ha tenido a lo mejor ese recorrido o ha podido aprender tanto de las relaciones con los compañeros, con los proveedores, y al final pues no es tan competente en ese sentido, ¿no? Y por eso las empresas es de lo que más valoran. Cuando ellos hacen la criba en los procesos de selección, lo mínimo que piden es ese equipaje, ¿no? de competencias técnicas, y luego eligen en base a esas competencias transversales. En ese sentido, cuando hicimos el estudio, nos dimos cuenta que entre las personas voluntarias jóvenes, que es el caso de las entidades promotoras, nos dimos cuenta que aunque nos parecía una burrada, la tasa de desempleo dentro de la población que era voluntaria era casi la mitad de la población general, que no necesariamente hace voluntariado, ¿no? Había un 23% de desempleo, mientras que la población general había un 52% en ese momento. ¿Por qué ocurre esto? Pues nuestra conclusión es que al final el voluntariado, como os decía, lo principal es que es un escenario de aprendizajes. Es un escenario de educación no formal, pero también de aprendizaje informal. Y muchos empresarios al final lo ven también como una experiencia real de trabajo. Entonces, cuando alguien en la entrevista pone en juego que ha hecho voluntariado, la persona que le está haciendo la selección dice, bueno, es que esta persona ya trabaja, aunque no es remunerado, ya ha trabajado, ¿no? Pues relativamente equiparable, ¿no? Al final, lo más importante del voluntario es que es un proceso transformador y es educativo, y se materializa en el aprendizaje de competencias. En nuestro caso, cuando hicimos el estudio, sobre todo principalmente, tanto los responsables de voluntariado, las propias personas voluntarias y las empresas nos dijeron que sobre todo se aprendían competencias transversales, pero es verdad que también se aprenden de otro tipo de técnicas, dependiendo del tipo de voluntariado. Al final, en nuestros currículos y en las entrevistas es un valor añadido y enriquece nuestra marca personal por los aprendizajes y por las actitudes que estamos dando a conocer. Por último, nos gustaría poner en valor que el voluntariado, y es importante el reconocimiento, esto es un espacio de cohesión social, por ver cómo funcionan, por ejemplo, muchos colectivos de riesgo en cuanto al empleo y la inserción.
se juntan en el voluntariado. Podemos ver que, por ejemplo, aunque es bastante paritario a nivel de género, las mujeres es un pelín mayoritario en el voluntariado. Hay más mujeres que hacen voluntariado. Igualmente, sabemos que 2 de cada 3 jóvenes tienen o han tenido una experiencia asociativa y eso les da un equipaje para el tema de empleabilidad, para el tema de la cohesión social, de ser ciudadanos responsables, que un poco se empoderan y participan. Pues sabemos eso, que durante la juventud es una etapa en la que las personas es más fáciles de educar, son más fáciles de que tomen la iniciativa de ciertas cosas. Y luego otro dato muy interesante es en qué tipo de organizaciones esa experiencia asociativa, ¿no?, altruista, los jóvenes, pues es muy variada. Entonces hay una cierta idiosincrasia que es eso, permite que la sociedad tiene este espacio de cohesión, tanto porque se trabaja sobre estos colectivos y cómo estos colectivos se empoderan realizando el voluntariado. Y es otra cosa que es muy interesante reconocer. Ya metiéndonos más en lo que es el proyecto, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Os voy a recordar eso, que el vídeo es una manera muy interesante de dar a conocer el proyecto y sobre todo nos pone cara a esos datos de los que hablaba, ¿no? Pues el 9% pues tiene, al fin y al cabo lo que nos gusta que nos quedemos todos con ello es eso, que al final detrás del voluntariado hay personas, tanto de las propias organizaciones, las propias personas voluntarias, son personas con sus trayectorias y demás, y siempre nos gusta reconocer eso, ¿no? Otra cuestión importante del proyecto que me gustaría enseñaros es un poco la acreditación. Como veis, las personas voluntarias tienen esta acreditación en la que aparecen una serie de cosas y es muy fácil para ellos. Cuando os encontréis con una persona que ha hecho voluntariado y que puede estar interesado, le puede venir bien reconocérselo porque está en un momento en el que a lo mejor necesita poner en valor toda la trayectoria que hace y sabéis a lo mejor que su entidad está en reconoce, pues es una manera de motivarle, ¿no? Simplemente se tienen que registrar en la app y buscan a su entidad y solicitan la competencia, y así ponen en su mente, estructuran una reflexión en la que pueden poner en valor su propia trayectoria, igualmente por el tema de empleabilidad, porque van a coger una beca Erasmus y quieren un poco pues destacar para que, en fin, puede tener un montón de utilidades diferentes, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues eso, el voluntario se registra en la app, pone sus datos, solicita la competencia. Luego, si su entidad está en reconoce, lo revisa, dice, mira, pues ha puesto que ha hecho el voluntariado en responsabilidades operativas. Y es verdad, pero ha puesto que ha hecho nada más que 230 horas y a lo mejor la entidad sabe que ha hecho 500, pues lo puede cambiar. La entidad un poco mira esos datos que son como de un certificado y lo pone y ya lo pasa a evaluar. Y entonces ya es el evaluador quien hace la observación de esta persona cuando está haciendo el voluntariado y hace la evaluación. Y por último, nuestro equipo auditor puede contrastar ambas cosas. Puede ver la autoevaluación que ha hecho la persona, la evaluación que ha hecho el evaluador y ya determina el nivel de la competencia y demás. Y ya el voluntario lo descarga y tiene su PDF con la acreditación como os enseñaba hace un momento, ¿vale? Ese es un poco el resumen del proceso. Lo más bueno que tiene todo el proceso, tanto para las entidades como para las personas voluntarias, es que es un proceso estructurado y es sistemático. Gracias a la aplicación y a la metodología que hemos elaborado, nos sirve para hacer balance, ¿no?, de esa experiencia de voluntariado. A las entidades también les viene bien, porque siempre cuando estás en un espíritu, ¿no?, de mejora continua, te viene bien que tus propios voluntarios hagan ese análisis para tú poder mejorar tus procesos y demás. Facilita además esa toma de conciencia de los límites, de decir, identificas, yo qué sé, dentro de una competencia, nosotros, por ejemplo, tenemos como 20 indicadores de conducta, 8 elementos un poco de actitud que tú vas valorando, ¿no?, te vas autoanalizando en ese sentido. Y pues eso, identificar ciertas conductas que puedes mejorar y a su vez que son además concretas, fáciles de identificar. Y también cuestiones de actitud. Pues mira, pues esto si lo cambio, pues puedo mejorar en esta competencia. Y sobre todo, confianza en las posibilidades, porque te da tiempo a identificar qué es lo que mejor se te da de cada competencia,
qué competencias, por ejemplo, en tu entidad son las que más solicitan y mejor nivel tienen, y así identificas también en qué competencias, pues a lo mejor como entidad dices, pues voy a hacer una formación de trabajo en equipo porque al final me la están pidiendo poco y veo que puedo hacer, o de negociación, que son algunas de las competencias que trabajamos en Reconoce. Y en sí mismo el certificado a la persona, pues aparece la organización, aparecen también las promotoras, ¿no? ¿Qué organizaciones nos respaldamos? El tiempo y la posición de ese voluntariado, que a la hora, por ejemplo, de postularte a un empleo o para una beca o demás, pues le da una idea a la persona que está viendo la acreditación de qué estabas haciendo. Y además identifica esa competencia y el nivel. Sigamos adelante con la siguiente. ¿Cómo funciona la red? Que es un poco lo que hoy queremos seduciros para que sigáis formando parte e impulsando el proyecto. Pues hay entidades de 3 tipos: acreditadoras, colaboradoras y empresas. En sí mismo, muchas entidades a veces están en los 2 roles, o sea, no son excluyentes, ¿vale? Sí que las empresas no pueden acreditar, pero las entidades acreditadoras sí que colaboran con el proyecto, lo difunden y demás, porque tenemos herramientas que nada más entrar dentro de la red es un poco lo que os facilitamos, lo llamamos el Kit Reconoce, ¿vale? Sí, por dar un apunte, pues se trata eso de generar efecto multiplicador en el proyecto. En el caso de las empresas, lo que más destacamos siempre es su conocimiento y experiencia como empleadoras, por ese último objetivo de mejorar la empleabilidad de la juventud. Las colaboradoras para nosotros son nuestro respaldo, la manera de contar con recursos como este. Yo hoy tengo la oportunidad de contaros el proyecto en primera persona porque hay una entidad, una administración que nos colabora. Y por último, las acreditadoras son un poco lo que garantiza ese aprendizaje y esa acreditación de las competencias para que el proyecto siga adelante. El Kit Reconoce es una serie de herramientas de comunicación, ¿vale? Nos sirve para hacer publicaciones, dar a conocer el proyecto en nuestras redes, también la parte física, que ahora no lo estamos enviando porque todavía no estamos trabajando con normalidad en nuestra sede, pero en cuanto estemos en nuestra sede volvemos a enviar pues pósters y demás, que nos sirve un poco para ambientar nuestras instalaciones y que cuando entra una entidad que no pertenece a Reconoce, yo pueda dárselo a conocer, esté todo ambientado. Igualmente en mis redes sociales pues tengo ahí notas de prensa que yo puedo cortar y pegar y poder adaptarlas para dar a conocer el proyecto en nuestra red, ¿no? Como ha hecho en este caso Antonio desde Marmolejo. Y estaremos encantados en que todos podáis hacer esa labor de comunicación, que al fin y al cabo es lo que consigue que más gente se una. Por entrar así, las entidades de voluntariado, cuando entran en el proyecto, pasan un proceso de auditoría, ¿no? Nosotros miramos que el voluntariado que allí se hace garantice que haya aprendizaje, que no se deja a los voluntarios y a las voluntarias allí en la acción sin acompañarles. No suele ser así. Normalmente todas las entidades tienen distintos planes para acompañar a las personas voluntarias porque tienen bastante interiorizado que el voluntariado es una fórmula de educación no formal. Luego, una vez que la entidad es aprobada, empieza a formar parte de Reconoce y ya tiene acceso a su perfil en la aplicación, puede descargarse su kit de comunicación, como os comentaba, y lo siguiente que hacen es buscar una persona para que sea el evaluador o la evaluadora, una o más, porque hay entidades que son muy grandes y se equipan de varias personas que hacen esto. Igualmente presentan a nuestro equipo auditor una carta de motivación y su currículum, destacando esa parte, ¿no?, de la relación que tienen con las personas voluntarias. Ahora me voy a centrar y os explicaré algunos de los requisitos más concretos. Después de dar de alta a esa persona, de aprobar que sea el evaluador o la evaluadora de su entidad, hace una formación por internet y cuando podamos, además también solemos reforzar a esos evaluadores, los reunimos en formaciones presenciales para que compartan sus experiencias. Algunos ya han hecho esa formación online y otros no, en esas presenciales. Y ya puede comenzar. Y es el equipo auditor también que ve cada solicitud, como os decía, están bastante apurados, que siempre tienen bastante trabajo. En relación a las entidades, lo que se les pide para esa auditoría son los estatutos y el registro de voluntariado, su plan de voluntariado, donde un poco narran pues cómo es la acogida de los voluntarios, qué tipo de acciones son las que hacen de voluntariado y demás, un marco organizativo, ¿no?, de cómo se desarrolla ese voluntariado, ese espacio natural de trabajo, y por otro lado el itinerario, el marco educativo, qué itinerario
voluntario sigue las personas, cómo se les acompaña, cómo se hace la acogida, cómo se les forma, qué tipo de actividades se realizan en ese sentido, ¿no? Luego un certificado o el acta donde aparecen los responsables de voluntariado de la entidad y el código ético, que muchas veces es una adhesión porque pertenecen a una plataforma más grande que tiene su propio código ético o tienen el suyo propio. Luego, por otro lado, ¿qué se pide de esas personas que van a ser los evaluadores y las evaluadoras de las entidades? Pues que sean una persona cercana, literal y figuradamente, o sea, que estén en el día a día de la entidad con los voluntarios y las voluntarias, pero también cercana en ese sentido. Por ejemplo, el equipo auditor valora muchísimo que la persona que sea el evaluador haya hecho voluntariado en esa entidad o en otras, para que un poco tenga esa capacidad empática de poder acompañar en el proceso evaluador de la persona, que conozca pues eso, el equipo y las estructuras, que tenga compromiso y 21 años cumplidos, para que tenga un mínimo de madurez y un poco de recorrido en la propia entidad con la que se presenta. Y ahora viene la parte interesante también para las administraciones. Aquí es una pincelada de algunas de las entidades colaboradoras. Como veis, hay de muchos tipos. Hay administraciones, hay consejos de juventud que son locales, consejos de juventud que son autonómicos, hay plataformas de todo tipo, ¿vale? ¿Qué es lo que queremos de esa red, ¿no? de personas y de gentes y entidades que nos colaboran? Que impulsen ese reconocimiento de competencias, que lo pongan en valor en las redes con lo que hablamos del kit y organicen o nos apoyen en actividades como esta, de darlo a conocer entre la red de contactos y que participen. En ese sentido, el compromiso es bastante sencillo, porque se trata de difundir, fortalecer el proyecto y participar. ¿Qué esperamos? Sobre todo que facilitéis ese reconocimiento en el caso de las administraciones locales. En el apartado de nuestra página web, en Únete a la red, tenemos un botón que aquí os lo he puesto, que es el de Soy una administración pública que apoya a la juventud. Cuando pinchéis ahí podéis inscribiros, os registráis y enseguida nosotros os enviamos ese kit, que es descargar una carpeta, y ya tenéis todos esos materiales de comunicación. Por eso ahí en el registro nos ponéis la persona de referencia para que nosotros, cuando queramos comunicarnos y vosotros, pues sepamos a quién dirigirnos, ¿no? Y un poco con quién hacer de interlocutor para nuestra persona clave, vamos, así resumido. ¿Qué os vamos a pedir? Pues que participéis en campañas, en las acciones que os propongamos, y también, si tenéis alguna propuesta, hacérnosla llegar por email o hablando. Concretamos una reunión si tenéis alguna propuesta concreta y la intentamos llevar a cabo. ¿Qué campañas solemos poner en valor? Pues, por ejemplo, ahora dentro de nada vamos a tener el día 15, es el Día de las Habilidades de la Juventud. Vamos a hacer una campaña y esperamos todo vuestro apoyo. Ya os llegará, esperemos que todos os inscribáis para que os podamos ir mandando y sobre todo participar. ¿Qué otras campañas hacemos? Por ejemplo, el Día del Voluntariado, que es el 5 de diciembre. También ahora en estos momentos hemos estado lanzando los webinars. Pronto lanzaremos los webinars y también igualmente pues ponerlos en valor, vernos y también contárselo a otras personas, a otros proyectos, a entidades que les pueda interesar, ¿vale? Ese es un poco lo que os pediríamos un poco. Y por otro lado, ya estoy terminando, un poco para poner la imagen de lo que vais a hacer en cuanto terminemos, es ir a Únete a la red, meteros allí, inscribiros como administración o como entidad reconoce, buscar la información, simplemente eso, buscar el contacto con nosotros y os vamos dirigiendo y organizando para que podamos hacer cosas juntas, ¿vale? Creo que ya, si queréis, podéis hacer alguna preguntita, si queréis, porque creo que he ido bastante deprisa y también estaba hablando yo sola todo el tiempo, y sería interesante que nos preguntaréis cualquier cuestión y os la vamos respondiendo así en directo por el chat. ¿No, Antonio? ¿Cómo lo ves? Sí. Y eso, pues simplemente también coméntanos tú un poco lo que quieras de por qué te lanzaste a colaborar con nosotros. Y bueno, la verdad que al ver todas las potencialidades que tiene y las oportunidades que tiene para, en este caso, los jóvenes de Marmolejo, pues yo vi que era una oportunidad para nuestra administración, y en principio lo que hemos hecho ha sido adherirnos como entidad colaboradora. Y bueno, pues ya hicimos la semana pasada alguna publicación como entidad colaboradora de la red Reconoce,
Y bueno, estamos dentro de diferentes grupos y redes. En este caso hay un grupo de una asociación que es la Asociación Dinámica de los Profesionales de Juventud de la provincia de Jaén, a los cuales pues invité y entonces propusimos también el hacer este webinar. Aprovechando también que el jueves pasado estuvimos también en Castilleja de Guzmán, en Sevilla, con otra red que es la red Participe Plus, que es de los municipios que fomentan el tema de la participación juvenil, pues fue también otro escenario pues, para transmitir la importancia que tenía esta red pues, un poco para la juventud de cada uno de esos municipios. Bueno, entonces, que nuestra idea es eso. Luego, lo que sí me gustaría un poco saber si, por ejemplo, en el caso de Córdoba, porque la red Participe la forman municipios de Jaén, Córdoba y Sevilla, pues un poco supongo que cuando ellos se pongan en contacto, ¿qué entidades son evaluadoras en cada una de esas provincias? Yo personalmente sí conozco en este caso a dos de aquí de la provincia de Jaén, como son AMECO y como son Colectivo Gente, pero posiblemente a lo mejor desde Córdoba y desde Sevilla, pues a lo mejor no saben qué entidades acreditadoras hay en esas provincias. Pues sería interesante que cuando las administraciones locales se vayan incorporando a la red, como rellenéis el cuestionario, lo podemos ir viendo. O sea, yo en cuanto se envíe miro a ver si en vuestra localidad hay alguna entidad que reconoce y os lo digo, en Andalucía de hecho nos hizo muchísima ilusión que quisieras hacer esta acción, porque es verdad que hay entidades, pero he de decir que nos queda mucho trabajo por hacer y todo el apoyo que nos podáis brindar nos viene estupendamente. Además que realmente creemos que también a nivel para la administración es un contenido más que os viene muy bien como orientadores, sobre todo para las propias entidades del territorio y para los jóvenes. El tema porque se avecina, se está viendo ya que aunque la recuperación de la economía está yendo bastante bien, los jóvenes han sido los primeros en perder los puestos de trabajo y están siendo los últimos en recuperarlos, porque al estar más precarizados les está costando más el volver al mercado. Entonces pensamos que el poner en valor y además con toda la crisis que precisamente al no ser colectivo de riesgo en cuanto al COVID, ¿no?, han podido realizar muchísimo voluntariado. Entonces, puede ser que las entidades estén también más interesadas en cuando pase un poco la brecha fuerte de tal, porque los bancos de alimentos, que tenemos alguno dentro de Reconoce, tal, están muy saturados y ahora mismo no tal, pero que sí que es posible que luego quieran reconocer ese voluntariado que las personas jóvenes les han facilitado. En ese sentido, pienso que Reconoce para vosotros como administraciones es un contenido muy interesante dentro de vuestros procesos de orientación a las entidades y a la propia juventud, de ponerlo en valor, porque les va a animar muchísimo el reconocer y el tomar conciencia de los aprendizajes que uno ha podido llevar a cabo, y te ayuda también eso a proyectarte mejor de cara al futuro, de decir, pues mira, ahora voy a hacer esto, ahora voy a aprender esto otro, yo creo que es un buen impulso, que caminando juntos vamos a poder restablecer un montón de cuestiones para la juventud, de ayudarles a empoderarse para encarar un poco la situación que vuelve, que ya se habla de esta juventud entre crisis. Porque también las entidades públicas pueden ser entidades acreditadoras o solamente colaboradoras. Ahora mismo no. Lo que sí que nos gusta, hacemos esa pregunta cuando las entidades locales, porque pensamos que son las más susceptibles de que en un futuro sí que podamos adaptar el proyecto y la aplicación para que se pueda utilizar. Sí que preguntamos cuáles sí estaríais interesadas. ¿Lo marcáis como sí o no? Porque hay entidades que nos marcan que no, que de momento ellos solo se comprometen a difundir el proyecto, implantarlo en su territorio. Depende un poco de los gustos o de cómo cada uno se autové. Pero sí que recogemos esa información para ver cómo podemos adaptar y luego impulsar ese cambio. Ahora mismo no. Ahora mismo las entidades locales lo que están haciendo, y que además nos viene muy bien porque va ese goteo de entidades, se nota muchísimo cuando una administración local apoya el proyecto, porque vas viendo cómo poco a poco
van adhiriéndose nuevas entidades y también hay más solicitudes de los jóvenes. Lo que nos hace falta es eso, sobre todo que las entidades de voluntariado se vayan adhiriendo para que un joven que entre a solicitar la competencia esté su entidad, porque si no, claro, se queda esa autoevaluación que, bueno, a la persona pues le sirve, pero no llega ahí a culminar, vamos. Igualmente, si tenéis más preguntas, dudas, también os digo, me podéis escribir un correo electrónico, nos escribís y lo vamos resolviendo. Cualquier duda que tengáis sobre el proyecto, de cómo darlo a conocer y demás, estamos totalmente a vuestra disposición. Bueno, indicar también que en el chat se ha compartido por parte de la red, reconoce lo que son las entidades participantes, lo que estábamos comentando, para que la gente de Córdoba y la gente de Sevilla y la gente de Jaén pues conozca cuáles son las entidades que realmente pueden colaborar en esa acreditación del voluntariado de los jóvenes. ¿Vale? Sí, deciros que, por ejemplo, en Andalucía sí que hay algunas entidades de Sevilla, de las salesianas sobre todo, como la Confederación Don Bosco es una de las promotoras, pues suelen estar. No están todas, también os digo, hay muchísimos centros juveniles en toda Andalucía, pero sí que es en Sevilla, por deciros. Y igualmente, si queréis, nos podéis ayudar eso, a que se vayan adhiriendo y a seguir formando parte. Yo creo que la labor está, y en cuanto os vayáis adhiriendo, si además más adelante os hacemos el envío del kit físico para que podáis ambientar un poco vuestras instalaciones, porque poco a poco todos vamos recobrando la normalidad, ¿no?, de ir a nuestros sitios de trabajo y poder tener ahí pues los panfletos para informar y demás. Pero de momento hasta septiembre no creo que os lo enviemos. En cambio, el kit digital os lo envío en un momentito. En cuanto os vais registrando, os lo envío y hago un poco ese estudio de ver en vuestra provincia o tal qué entidades hay o cuáles y vosotros mismos cuáles pueden ser susceptibles y vemos la manera de que se vayan adhiriendo y les vayamos acompañando. Que digo que también entidades acreditativas pueden ser también asociaciones juveniles, ¿no? Sí, sí, totalmente. Si tienen lo que os comentaba antes, para la auditoría, unos estatutos porque se mira un poco que estén dentro de la legalidad. Que estén, por ejemplo, Andalucía sí que tiene registro como entidad de voluntariado. Si no lo han hecho, además así se van adhiriendo porque eso les va a abrir puertas, pero vamos, suelen estar bastante porque hay subvenciones y cosas que tengan el registro de entidad de voluntariado. Luego, un plan de voluntariado. A veces lo que ocurre es que la entidad tiene por un lado el marco organizativo y por otro lado el marco educativo. Pues esos dos documentos, fusionarlos en uno solo y se le presenta al equipo auditor. El código ético y también eso, qué persona es la responsable de voluntariado. O bien a veces entregan un acta donde pues tal persona es o tal, o otros hacen un certificado. Hacen un certificado fulanito de tal y lo firman y lo sellan con su entidad y eso es lo que presentan. Si cumplen esos requisitos, el equipo auditor le da paso normalmente. Igualmente los evaluadores, pues eso, el currículum que un poco destaque esa parte de voluntariado, ¿no?, de esa persona o esa trayectoria asociativa en el tercer sector para que el equipo auditor vea que son personas que van a poder ser cercanas a las personas voluntarias, van a poder hacer ese seguimiento y les entienden, ¿no? Porque hay personas, mira, ahora mismo hay unos como 140 evaluadores, más o menos, igual hay alguno más. Y hay de todo, hay muchos que son personas voluntarias también, pero también hay otros que son personal contratado, porque las entidades ahora mismo en Reconoce son de todo tipo. Hay entidades grandes, hay entidades locales pequeñas, por decirlo de alguna manera, entidades como intermedias que tienen presencia en varias provincias dentro de una misma autonomía, algunas son estatales, hay de todo. Entonces, las personas que son los evaluadores hay de muy diferente carácter. Lo único es que cumplen esos requisitos un poco de... También hay entidades que comparten, que eso no os lo he dicho antes. Hay entidades que como comparten un mismo lugar o justo la persona que es el evaluador tiene presencia en dos o más entidades, porque claro, hay gente que a lo mejor trabaja en una entidad pero es voluntario en otra. Entonces, es evaluador en las dos. Puede ocurrir. Igualmente al equipo auditor se le pide como permiso y normalmente, hay entidades que comparten evaluadores. Y eso.
Muy bien, pues si hay más cuestiones, pues utilizar el chat y si no, pues como vaya a tener el contacto de la red Reconoce, pues que os pongáis en contacto con Anabel y para que un poco os vayáis sumando, yo creo que a este proyecto súper interesante que realmente tiene como eje vertebrador a la juventud, a la experiencia del voluntariado y la aportación que le hace como persona también a nivel de empleabilidad. Sí, en todo, crecimiento, sobre todo por el tema de ese crecimiento personal que siempre es bueno reconocerlo y a la persona le ayuda a empoderarse, a tomar conciencia y confianza sobre todo. Porque siempre decimos a los evaluadores cuando estamos en la formación y demás, cuando hacemos la presencial, les hablamos de eso, que siempre en positivo, que es más fácil que una persona refuerce todo lo bueno que cambie algo que no se le da tan bien. Entonces, en ese sentido, es un poco el espíritu de reconocer todo lo positivo para empoderarnos a los jóvenes y demás. La verdad es que ya hay bastante labor, ya la juventud va estando mucho más motivada de dar a conocer su parte buena, ¿no? y de poner en valor el voluntariado y toda esa participación altruista que hacen. Eso que siempre es bueno. Eso es lo que hace que las sociedades estén cohesionadas y estén participativas. Y bueno, en esta crisis además se ha visto claramente cómo la juventud se ha volcado con sus poblaciones de referencia y han salido y han hecho todo lo posible por mejorar la situación de todos. Bueno, yo creo que seguiremos en contacto, seguiremos yo en la parte que me toca como responsable de aquí de la Casa de la Juventud de Marmolejo, pues seguiremos difundiendo, intentaremos implicar al mayor número de entidades locales, de administraciones públicas y bueno, yo creo que es un trabajo. Mira, nos escriben una pregunta. Sacra. Soy Sacra, técnico de juventud del Ayuntamiento de Bollullos. ¿Lleva alguna aportación económica al adherirse como entidad colaboradora? No, a priori no. No, hombre, si nos queréis dar algo de dinero nos vendría genial. Sí que es verdad que hay administraciones que a veces, más que como aportación, sino que nos solicitan servicios, en plan, vente a mi provincia y haz aquí una formación. Eso sí ha ocurrido alguna vez, que no es tanto pagar por reconocer, sino que nos han pedido que vayamos a sitios y nos han pagado a nosotros. Eso sí que es diferente. Pero a priori no, y de hecho, mira, con los webinars la verdad es que está bastante bien. Pero a priori no. Igual que para las entidades de voluntariado no tiene ningún coste pertenecer a Reconoce. Que suelen preguntarnos más por las entidades si usar el sistema, ¿no? Con la aplicación y demás tiene algún coste y no lo tiene. Nosotros funcionamos por las subvenciones. Muy bien, pues Anabel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a todas las personas que se están escribiendo. Pero digo, de todas maneras, agradecer a todas las personas que se han inscrito en este webinar. Y bueno, es el primer paso para seguir en un largo camino y en principio ese es el objetivo que tenemos con este webinar. Sánchez, lo digo así, anabelsánchez@reconoce.org. Os lo pongo ahí en el chat. Me escribís ahí, si no también al correo de Reconoce General y me lo derivan normalmente. Igualmente que inscribiros en nuestra web, en la esquina derecha veréis un apartado que pone Únete a la red, pincháis ahí y os aparecen un poco todos los botones así grandes de los tipos de entidades que estamos en Reconoce. En el de la administración, que os he enseñado antes el botón, ¿no? Que tiene como puesta un templo griego, pues ahí pincháis y ya rellenáis el cuestionario, que nada, os va a pedir el nombre de la corporación que sois y demás. Os va a pedir también qué tipo de proyectos de juventud del sistema tenéis, los marcáis también para hacernos una idea de cómo es. Pues tienen servicio de información y un programa de emprendimiento, pues marcáis. Y así nos hacemos una idea también de qué jóvenes un poco participan en vuestras sedes y en vuestros proyectos. Y eso y ya está. Y ya ahí luego, como os pide también un correo, yo os escribo allí, os mando el kit y eso, y ya empezamos cada mes un poco a hablar y igualmente, ¿vale? Bueno, a todos los participantes indicaros que os pasaré lo que es el link del vídeo y de la presentación que también ahora nos trasladará Anabel. Eso pues nada, muchísimas gracias
y seguimos en contacto. Muchas gracias.